Gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Me siento importante, ¿no? Porque antes nunca se invitaba a un presidente ecuatoriano a dar conferencia y ahora tenemos hasta grupos de contreras tratando de evitar la conferencia. Por supuesto, en una universidad se espera un debate un poquito más ilustrado, porque si escuchaba bien era Correa fascista por extractivista. O sea, suponiendo que yo soy extractivista, que no lo soy, por eso soy fascista. Creo que me perdí esa clase en las universidades. Bienaventurados ustedes que todavía pueden estudiar aquello. Con ese criterio, la Unión Soviética en su época más dura, el comunismo era fascista, porque su principal producción y exportación era minerales. China lo mismo. Cuba, Fidel Castro ha sido fascista, porque una de las principales exportaciones de Cuba es níquel, minería a cielo abierto. Evo Morales, presidente, acabas de estar en la conferencia de un fascista, porque la primera exportación de Bolivia es gas. Michelle Bachelet, Chile, su primera exportación cobre. Le insisto, me siento importante porque hasta tenemos grupos oponiéndose a esta visita, pero sí se espera de un claustro académico un debate un poquito más ilustrado. Doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, economista Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, doctor Adrián Bonilla, secretario general de la Flaxo, señorita Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, doctora Daisy Espinel, embajadora del Ecuador en Costa Rica, doctor José Zaglul, rector de la Universidad Earth, ingeniero Eliezer Ureña, director del Consejo Universitario, señoras y señores miembros del Consejo Académico de la Facultad de Derecho, Magister Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, señoras y señores decanos de facultades, directores de escuelas, centros e institutos de investigación de la Universidad de Costa Rica, señores miembros de la Comitiva Presidencial y de la Embajada del Ecuador, señor Alejandro Madrigal, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, muchas gracias Alejandro por esta invitación, lo mismo el señor decano de Ciencias Sociales, señores estudiantes ecuatorianos en Costa Rica, señores estudiantes de la Universidad de Costa Rica, señores miembros del Comité de Solidaridad con el Ecuador, profesoras, profesores y funcionarios administrativos de la Universidad de Costa Rica, señoras y señores. Bueno, voy a tratar de transmitir lo más brevemente posible la experiencia del Ecuador y lo que yo considero que son las condiciones para el desarrollo, que no es un proceso técnico, es básicamente un proceso político, como espero demostrar en mi intervención. Luego de esto, pues con todo gusto, atender las preguntas que quiera hacer el auditorio, especialmente los estudiantes. Me parece que lo que tenemos después es la bilateral con el señor presidente Solís, ¿no? Si nos atrasamos, ustedes lo llaman y le dicen que me esperen un ratito y podemos seguir contestando preguntas, ¿no? Que es una actividad, dicho sea de paso, que me agrada mucho porque, como les voy a mencionar y como probablemente conozcan, toda mi vida fui profesor universitario y por eso solo tengo palabras de gratitud por la invitación a esta prestigiosa universidad, considerada como la principal de la hermana República de Costa Rica y de Centroamérica, y entre las principales universidades de Latinoamérica. Los orígenes de la Universidad de Costa Rica se remontan a casi 2 siglos, a inicios de 1814, fundada bajo el nombre de Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Un abrazo fraterno a los ecuatorianos que estudian en esta universidad. Y como les manifesté, antes de ser presidente, toda mi vida fui profesor universitario. Y aunque estoy muy feliz por poder servir a mi patria con todo mi esfuerzo y corazón, a veces, especialmente cuando la política muestra su rostro vergonzoso, malintencionado, decepcionante, realmente extraño muchísimo la vida académica. La diferencia entre la vida académica y la vida política son abismales. Mientras que en la primera es un pecado no decir la verdad, en la segunda es un pecado decirla. En la vida académica ustedes encuentran sencillez, amor por la ilustración y la verdad, normalmente lo mejor de la naturaleza humana. A nadie se le ocurriría deliberadamente decir una falsedad o hablar de lo que no conoce. En política, frecuentemente, como estamos escuchando, el que más habla es el que menos sabe. Y destrozar la verdad es una simple estrategia. Y precisamente por venir de la academia no puedo tolerar la mentira, la mediocridad, la arrogante ignorancia
que lamentablemente aún abundan en la discusión y vida políticas del Ecuador. Créanme que una de las más duras batallas en todos estos años ha sido la lucha contra estos vicios, disputa que algunos no entienden y califican de intolerancia, pero en la que estoy convencido es necesario vencer para salir del subdesarrollo. Por todo esto, sobre todo queridos jóvenes, regresar a la academia me renueva el alma. Gracias, gracias queridos profesores, queridas autoridades, queridos estudiantes, por permitirme volver a la academia. Y si hay una cosa que me gusta más que enseñar, es aprender, por lo que realmente les tengo a ustedes, jóvenes estudiantes, una sana envidia. Aprovechar estos momentos fascinantes de su vida y estudiar con mucha excelencia. Y probablemente ustedes conocen a Eloy Alfaro, acaso el ecuatoriano más grande de nuestra historia, llamado el viejo luchador, le llamaban el general de las derrotas. Las élites, además de llamarle el indio Alfaro, le decían el general de las derrotas, porque peleó por más de 35 años y perdía batalla tras batalla, hasta que logró el mayor cambio en la historia del país, porque fue el líder de la única revolución verdadera que tuvo lugar en mi patria antes de la actual revolución ciudadana en marcha. Durante sus largos años de lucha, Alfaro tuvo que partir al exilio voluntario y escogió a Centroamérica como su segundo hogar. Aquí, en este bello suelo tico, Alfaro vivió uno de sus exilios en la ciudad de Alajuela, creó los indisolubles lazos que hoy nos unen. En 1939, Alajuela rindió homenaje al mejor ecuatoriano de todos los tiempos con un monumento en el Parque Palmarés, cuya placa dice: en esta ciudad vivió Eloy Alfaro, estadista y héroe que combatió por la hegemonía del liberalismo, fue gobernante de su patria Ecuador y glorificó el nombre de Alajuela. Y años antes, en 1912, a la muerte de Eloy Alfaro, a manos de una turba azuzada por el oscurantismo, en ese hecho abominable y vergonzoso conocido como la hoguera bárbara, lo quemaron, lo arrastraron su cuerpo y lo quemaron con otros colaboradores. El diario La Opinión informaba que los alajuelenses tenemos un orgullo, cual ha sido el haber dado hospitalidad en nuestros lares al patriota ecuatoriano, al liberal convencido. Alfaro, por cierto, además de liberal, fue radical y pagó con su vida la osadía de luchar por una sociedad inclusiva, por una patria sin pobreza extrema, con democracia integral y bienestar para todas y todos sus hijos. Un fraterno saludo al pueblo costarricense, pueblo con vocación manifiesta de paz, en medio de las convulsiones tremendas que ha vivido Latinoamérica y en particular la región centroamericana. En medio de esa vorágine, Costa Rica logró consolidar una democracia vibrante, ya de décadas. Consiguió la abolición de su ejército, la construcción de un sistema avanzado de seguridad social que se afianza en leyes ejemplares sobre el trabajo, la educación y la salud. Tierra de Juan Santamaría, el erizo, que quemó el llamado Mesón de Guerra en 1856, junto con Luis Pacheco Bertora y Juan Rafael Mora Porras. Qué importante es para un latinoamericano del siglo XXI contar a los cuatro vientos que nuestros héroes y próceres, como el tambor Juan Santamaría, fueron hijos no reconocidos, mulatos, albañiles, jornaleros, enrolados en las filas y combatientes a corta edad, que murieron por una patria libre, altiva y soberana. Y con Costa Rica compartimos por fin oficialmente límites marítimos, somos estados vecinos. Pues hace pocas semanas nuestros cancilleres firmaron un convenio de delimitación marítima que coloca en la recta final un largo proceso iniciado en 1978 y que consagra por fin nuestra condición de países vecinos por las Islas Galápagos y su mar y la isla del Coco y su mar. Nunca más ser los hermanos que no se conocen, como al decir de José Martí, lo fuimos por siglos las repúblicas de nuestra América. Pese a compartir una misma cultura, similares procesos históricos y un idioma común. Y en ese espíritu estoy convencido de que el definir nuestras fronteras marítimas es un camino más de integración y colaboración para lograr juntos mejores días para nuestros pueblos. Muchas gracias también al trabajo del Comité de Solidaridad con Ecuador contra la mano sucia de Chevron Texaco. Ahí están los verdaderos enemigos de nuestro pueblo.
Vengan, los invito al Ecuador a que vayan libremente a meter las manos en las piscinas dejadas por Texaco hace más de 30 años y esa mano saldrá negra de brea, sucia, la mano sucia de Chevron. Y para justificarse, Chevron dice que eso fue hecho por la petrolera estatal Petroecuador. Pregunten a las centenas de comuneros, habitantes de la zona, si alguna vez operó cualquier otra compañía que no fuera Texaco, luego adquirida por Chevron. Muchas gracias a los representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica que mostraron la exposición fotográfica de Camino hacia la Verdad y por exhibir audiovisuales como David contra Goliat, la huella de Chevron en el mundo o la verdad sobre los daños de Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Contra los millones de una transnacional corrupta y corruptora prevalecerá el arma más letal que jamás se haya inventado contra los corruptos, la verdad. Y esa verdad la tiene el Ecuador. Y compatriotas, compañeras, compañeros presentes, estudiantes, permítanme hablarles un poco del proceso que vive en estos momentos ese país hermano, su país, parte de la patria grande, la República del Ecuador. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, en el periodo 2007-2012 sacaron un reporte condensado de estos 5 años, el 2007 al 2012, periodo coincidente con nuestro gobierno. Entre 186 países, Ecuador es uno de los 3 que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano, pasando del grupo de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Esto por parte de las Naciones Unidas, no por parte de una oficina del gobierno nacional. La pobreza, queridos jóvenes, en América Latina no es fruto de la escasez de recursos. Con la producción actual tenemos recursos suficientes para eliminar totalmente la pobreza. Es fruto de la inequidad y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder, donde pocos dominan todo. Cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías, a través de procesos profundamente democráticos, hemos logrado durante nuestros 7 años de gobierno convertirnos en el líder de Latinoamérica en la reducción de la desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medida por el coeficiente de Gini. Los que estudian economía saben que el coeficiente de Gini es el principal indicador de desigualdad. Reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad. De hecho, en el último reporte de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, coloca a Ecuador entre los 3 países más equitativos de la región, junto a Uruguay y Venezuela. Ni yo me lo creo. Pero antes, sin lugar a dudas, estamos entre los más inequitativos. Ahora que con dudas nos pongan entre los más equitativos, y es un gran avance. También somos de los 3 países latinoamericanos que más reducen pobreza. En el periodo 2006-2013, la pobreza ha caído de 37.6% a 25.6%. En Costa Rica está alrededor del 20%. Y la extrema pobreza, la indigencia, la miseria, por primera vez en historia se ubica en menos de 2 dígitos, al haber descendido de 16.9% a 8.6%. Aquí en Costa Rica se encuentra esta pobreza extrema en alrededor del 6%. Estamos 2 puntos más arriba, algo más de 2 puntos más arriba que en Costa Rica, que es los países con menos pobreza del continente. Vencer la pobreza es el imperativo moral de la humanidad. No solo porque es el mayor atentado contra los derechos y las libertades humanas, sino también porque por primera vez en historia, como les manifesté, no solo regional, sino mundialmente, esta pobreza no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes. Como decía Gandhi, ya hace muchos años, la pobreza es la peor forma de violencia. Y en la etapa de desarrollo en la que se encuentra Ecuador, y la mayoría de países latinoamericanos, el mejor indicador de la bondad de las políticas económicas no es la tasa de crecimiento. Puede haber crecimiento empobrecedor, como muchas veces ha ocurrido en América Latina. Peor aún, barbaridades y novelerías como el riesgo país. Ahora pareciera ser que el indicador supremo de la calidad política económica de un país es el riesgo país, si sube o si baja. El riesgo país lo único que hace es reflejar la voluntad y capacidad de un país de atender su deuda externa. Para poner un ejemplo extremo, y con el absurdo, el extremo, evidenciar lo vacío que es este indicador, si en Ecuador se declarara una dictadura vitalicia que
decretara la esclavitud, que la gente trabajara 16 horas por día, 7 días a la semana, con bajísimos niveles de productividad, pero todo ese excedente por ley fuera a servir la deuda externa, estaría bastante bajo el riesgo país y serían grandes políticas económicas de acuerdo a este indicador. Entonces son simples barbaridades y novelerías en función de los intereses del capital financiero. El indicador fundamental en etapa de desarrollo en que se encuentra Ecuador y la mayoría de países de Latinoamérica es la disminución de la pobreza y especialmente de la pobreza extrema. Pero Ecuador también es una de las economías latinoamericanas más dinámicas, con un crecimiento promedio de 4.3% para el periodo 2007-2013 y una tasa de desempleo de 4.15% para finales del 2013. Destrozando de esta forma la economía ortodoxa, pues, y esto es muy importante, pues en lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, hemos hecho exactamente lo contrario. Los hemos incrementado, esos salarios. Y en estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la región andina. Y hemos terminado con mecanismos de explotación como la tercerización laboral, que permitía a una empresa contratar a través de una tercera empresa a sus trabajadores y así eludir cualquier responsabilidad patronal. Por ejemplo, la más grande empresa cementera del país, con ventas superiores a $600 millones anuales, declaraba en un juicio laboral al inicio de mi gobierno en el año 2007 que no tenía trabajadores, todos los tenía tercerizados. Durante la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora. Ojalá sea una lección aprendida para Latinoamérica. Nunca más competir en base a la precarización de las condiciones laborales. La gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora, con la caída de los salarios reales y con mecanismos de explotación laboral eufemísticamente llamados flexibilización laboral, en países que mantenían altas tasas de desempleo y que ni siquiera contaban con un seguro de desempleo. Cuando ustedes ven las altas tasas de desempleo en España, en Europa, esa gente sigue recibiendo una subvención del Estado mientras dure el paro, como ellos lo llaman, el desempleo. Al menos en Ecuador, estar desempleado no tiene absolutamente nada, es irse a la calle. Y esto profundizó la terrible distribución primaria del ingreso entre capital y trabajo, una de las principales fuentes de desigualdad en América Latina, ese gran pecado social de América Latina que es la desigualdad. Somos, pese a los avances y pese a estar reduciendo desigualdad, aún somos la región más desigual del planeta. Y uno de los factores fundamentales para eso es la pésima distribución primaria del ingreso entre capital y trabajo. ¿Cuánto por cada dólar producido va al trabajo, salarios? ¿Cuánto va al capital? Remuneración de la tierra, utilidades empresariales, tasa de interés para el capital financiero, alquileres, etc. En Suecia, por ejemplo, uno de los países más equitativos del mundo, por cada dólar generado, 35 centavos van al capital y 65 centavos al trabajo. En Ecuador esa distribución es la misma, pero exactamente al revés. 35 centavos van al trabajador, a la clase trabajadora, 65 centavos van a favor del capital. Es una de las fuentes de desigualdad más fuertes en nuestra América, la distribución primaria del ingreso entre capital y trabajo. Y esta situación siempre ha sido difícil de cambiar por el dilema de mal con ellos, por la explotación laboral, pero peor sin ellos por el desempleo. Me refiero al capital. Mal con el capital por la explotación laboral, pero peor sin el capital por el desempleo. En Ecuador resolvimos este dilema con medidas creativas e incluso inéditas. En nuestra legislación siempre ha existido el salario mínimo, pero nosotros introdujimos otra categoría, el salario digno, definido como aquel que permite a una familia salir de la pobreza, cubrir la canasta básica de consumo con su ingreso familiar. Por unidad familiar no trabaja una persona, sino en promedio 1.6 personas. Entonces ese salario digno por 1.6 alcanzaba para cubrir la canasta básica de consumo, así se definía el salario digno. Entonces, en Ecuador se puede pagar el salario mínimo para evitar un mal mayor, el desempleo, pero con la nueva legislación, ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores.
Esto significa que se tiene que distribuir el 100% de utilidades, no pueden declarar utilidades, tienen que distribuir el 100% de utilidades hasta que el último trabajador haya alcanzado ese salario digno. Si no tiene utilidades, puede seguir pagando el salario mínimo para evitar el mal mayor, que es el desempleo. Y pese a que algunos pronosticaron el fin de nuestro sector productivo cuando aprobábamos esa ley en el 2011, los efectos de esta medida han sido asombrosos y han superado nuestras expectativas. Desde su implementación empezaron a subir los salarios promedios. Ya no había necesidad de explotar a la clase trabajadora porque si se generaban excedentes tenían que repartirlos de todas formas. Y ya este año, 2014, sin trauma alguno, el salario mínimo igualó al salario digno. Para nosotros, queridos jóvenes, y esta es una de las características del socialismo del siglo XXI y el socialismo tradicional, para nosotros el trabajo humano tiene supremacía sobre el capital. Pero a diferencia del socialismo tradicional, que proponía abolir la propiedad privada para evitar la explotación del capital sobre el trabajo, nosotros utilizamos instrumentos modernos y, como manifesté, algunos inéditos para eliminar las tensiones entre capital y trabajo. Al inicio de nuestro gobierno, gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, teoría de juegos, etc., logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado. Esto fue algo también inédito a nivel mundial, ¿no? Normalmente se renegocia deuda cuando hay una crisis, pero es cuando está en el momento de mayor debilidad. Nosotros, pero en base a fundamentos teóricos, análisis, no porque se nos ocurrió, renegociamos deuda cuando tenemos una gran bonanza y un fuerte colchón de liquidez para la economía. Además utilizamos teoría de juego y muchas técnicas más. Es decir, logramos recomprar la deuda a 1/3 de su valor nominal, con lo cual el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.3% de ese presupuesto en el 2013. ¿Se imaginan cuántos recursos liberamos para obra social, infraestructura, etcétera? También renegociamos los contratos petroleros, llamados de participación. Teníamos una situación similar como nuestra querida República Dominicana. Contratos establecidos en los años 90, cuando el precio del barril bordeaba los $16 y el Estado recibía apenas $4 o $5 por barril. Pues bien, los precios del petróleo se dispararon, llegaron a $50, $60 y seguían dándole los mismos $4 o $5 por barril al Estado, el dueño del recurso. Y las ganancias de las compañías petroleras se volvieron multimillonarias. 3 años nos demoramos renegociando esos contratos. 4 compañías petroleras se retiraron del país e incluso nos han puesto juicio en esos tribunales arbitrales que son un atentado a la soberanía de nuestros estados. Pero logramos firmar los nuevos contratos. Ahora tenemos contratos de prestación de servicios donde ocurre exactamente lo contrario. Se paga una tarifa fija por barril a la petrolera en función de sus costos de operación y una razonable rentabilidad, y el resto, así el precio sea 20, 200 o 2000 por barril, va para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. Gracias a un gran esfuerzo de eficiencia recaudatoria y lucha contra la evasión, la oposición les dirá aumentando impuestos. Eso es falso. Hemos disminuido e incluso eliminado impuestos. Se eliminaron los impuestos especiales sobre telecomunicaciones, sobre tarifas eléctricas. El impuesto a las utilidades sobre corporaciones bajó de 25 a 22%, porque nosotros tenemos repartición de utilidades a trabajadores, un 15%. Entonces ya el impuesto implícito era el más alto de la región, 36.25%. Es decir, si tenían $100 de utilidades, $15 para los trabajadores y sobre los $85, 25% para el Estado. Eso significaba un impuesto implícito de 36.25% para las empresas, lo cual era el más alto de la región. Y por eso redujimos de 25 a 22% el impuesto a la renta. Pese a esas disminuciones, pese a la eliminación de impuestos, se ha triplicado la recaudación de impuestos. Por supuesto, también con medidas inteligentes. Ahora se puede deducir gastos de la declaración personal de impuestos. Antes no se podía. Esto hace un sistema impositivo mucho más progresivo. Antes pagaba el mismo impuesto el soltero sin ninguna carga, que ganaba
$20.000 anuales que el padre de familia con 6 hijos, la esposa enferma, la suegra a cargo, etc. Ahora se pueden deducir gastos de educación. Hay que darle una compensación por el sufrimiento adicional, ¿no? Ya. Me voy a poner en contra de la suegra también, así. Me acordé de un chiste de nuestro vicepresidente, pero no voy a contarlo así. Ahí se me sacan tarjeta roja la suegra del mundo. Ahora se puede deducir gastos por arriendo, vestimenta, educación, salud. ¿Pero qué logramos con eso? Que antes nadie exigía factura pues al dueño del inmueble cuando se pagaba la renta. Ahora sí. Y ahí se cobra impuesto. Antes nadie pues le exigía la factura al odontólogo. Ahora sí. Y ahí se cobra impuesto. Esta ha sido una de las medidas que nos ha ayudado a reducir la evasión en gran medida. Y gracias a esta eficiencia en la recaudación y a minimizar la evasión y la lucha contra la corrupción, la presión fiscal, es decir, porcentaje de ingreso tributario sobre PIB, ha pasado de 15.5% del PIB, era uno de los más bajos de la región en el 2006, a 20.8% en el 2013, alcanzando el promedio latinoamericano, pero aún muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, los países más desarrollados del mundo, cuyo promedio es 31.1% de presión fiscal. Sin embargo, todo este incremento de ingresos por la renegociación de la deuda, liberar recursos, por los contratos petroleros renegociados, por la triplicación de la recaudación tributaria, nos ha permitido financiar el mayor nivel de inversión pública de América Latina, con un 15% de inversión pública sobre el Producto Interno Bruto para el año 2013. Para ponerlo en perspectiva, la inversión pública algunos años llegó apenas al 3% del PIB. Hemos tenido fuerte crecimiento estos 7 años con un PIB mucho más grande. El coeficiente de inversión pública PIB es del 15%, el más alto de nuestra América. Y si hay estudiantes de economía dirán, caramba, pero entonces el déficit se le disparó, el coeficiente deuda PIB es altísimo. El saldo de la deuda pública frente al PIB es de apenas el 24%, porque insisto, esto lo hemos financiado con la optimización de ingresos y la reducción de gastos como el servicio de la deuda. También con una política de lucha contra la corrupción. Tenemos el sistema de compras públicas más moderno de América Latina. Antes, para comprar algo, había contacto directo entre oferente, ¿no?, y demandante, entre vendedor y comprador. Había lugar para las coimas, comisiones. Ahora, con nuestro sistema de compras públicas, estamos hablando de miles de millones en compras públicas, ustedes pueden ver en tiempo real la subasta inversa. Precio referencial para comprar 50 camionetas, $1 millón. Ofrezco 950.000, ofrezco 900.000, el otro 850.000 y gana el que menos ofreció, respetando los términos de referencia de la subasta, de la compra. Esto nos ha permitido, si antes la oferta ganadora era 20, 30% más alto que el precio referencial, es decir, si era $1 millón, la ganadora era 1.200.000. Ahora es lo contrario, la oferta ganadora es 20, 30% más bajo del precio referencial y también nos hemos ahorrado con aquello, con la lucha contra la corrupción y la ineficiencia, miles de millones de dólares. Y el coeficiente, pese a tener el mayor coeficiente de deuda pública, PIB de América Latina, tenemos apenas 24%, inversión pública, 15% inversión pública sobre PIB, el mayor de América Latina. Tenemos un coeficiente de deuda pública PIB de apenas 24%, proporción muy inferior al de las economías desarrolladas. Vean cuánto tiene España, cuánto tiene Estados Unidos, etc. Y esa inversión pública ha generado grandes transformaciones. O sea, aquí estamos hablando, y no voy a tener mucho tiempo de hablar de cuestiones cualitativas en esta intervención, probablemente en las preguntas y respuestas. Básicamente estoy dando datos en esta parte, que es lo más fácil, ¿eh? Algunos creen que ser economista es hacer cuentas y dar datos. Eso es lo más sencillo, eso lo puede hacer cualquier bachiller en contabilidad. Lo más difícil es manejar conceptos, y ya vamos a pasar a la parte de conceptos. Pero en todo caso, esta inversión pública ha logrado transformaciones cruciales en vialidad. Por ponerles un ejemplo, Ecuador tenía la peor vialidad de Sudamérica, o de las peores. En la última encuesta, hecha por una organización internacional, no recuerdo el nombre en estos momentos, estamos en segundo lugar después de Chile. Y les aseguro que en 3 años vamos a estar en primer lugar porque continúa la inversión en vialidad. Se han logrado transformaciones históricas en vialidad, en puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica. Cuando yo llegué al gobierno importábamos energía eléctrica. En el 2016 vamos a exportar energía eléctrica incluso al norte de Chile. En el sistema de justicia, seguridad ciudadana y en competitividad sistémica en general.
Es gracias a esa inversión que Ecuador ocupa el primer lugar a nivel mundial en incrementar puestos en el ranking de competitividad, con 15 puestos ascendidos entre el 2012 y 2013, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y en su libro de texto, queridos jóvenes, los que estudian economía o los que reciben macroeconomía, incluso introducción a la economía, si son libros de economía ortodoxa, encontrarán el efecto crowding out, un anglicismo para decir efecto desplazamiento. La inversión pública desplaza la inversión privada. Hay que minimizar la inversión pública porque si aumento 100 la inversión pública, disminuye 100 la inversión privada y debe haber inversión privada. Esto no tiene nada de ciencia. Si asumimos cortísimo plazo, total empleo de los recursos sociales y perfecta asignación de dichos recursos, no quiero elaborar en esto, pero ustedes saben que hay eficiencia asignativa, eficiencia productiva. En teoría de mercado, la mano invisible del mercado logra las dos eficiencias, entonces la máxima eficiencia social, eso es más cercano a la religión que a la ciencia, pero puede haber muy mala asignación de recursos, ¿no? Muchos recursos para discotecas y muy pocos recursos para escuelas. Entonces eso también lo puede corregir el Estado. No es que inversión privada, pero son recursos sociales, y esa es la macroeconomía, dar incentivos para lograr los objetivos socialmente deseables. Entonces esto de que la inversión pública desplaza inversión privada sería cierto en el cortísimo plazo, es decir, spot, asumiendo pleno empleo de los recursos y asumiendo una eficiente asignación de recursos. Y para eso no se necesita ser economista con esos supuestos extremos. Para entender que si alguien come más torta, dado el tamaño de la torta en el corto plazo y comiéndose toda la torta, si alguien come más torta, alguien, el otro, que estaba también comiendo torta, va a comer menos torta. O sea, es un simplismo sin límite aquello. Pero otra cosa es si hay subempleo de recursos, como es la realidad, si hay ineficiencia en la asignación de recursos, como es la realidad, y si estamos hablando del mediano y largo plazo, en un escenario dinámico. En este escenario, una adecuada inversión pública no tiene efectos crowding out, efectos de desplazamiento en inversión privada, sino por el contrario, efectos crowding in, atrae inversión privada. ¿O es que acaso a la inversión privada no le gusta tener buenas carreteras? ¿No le gusta tener buena energía? ¿O es que acaso no le gusta usar buenos puertos, aeropuertos? ¿O es que acaso no le gusta mejor educación para tener mayor talento humano en su fábrica, en sus empresas, etcétera? Entonces, queridos jóvenes, esta es una de las tantas cosas que tienen que tachar de sus libros de texto ortodoxo, el famoso crowding out de la inversión pública. Eso no es cierto. Pero en base a estos fundamentalismos, en la larga y triste noche neoliberal, se llegó hasta ilegalizar la inversión pública, aunque no lo crean. Probablemente aquí también tuvieron esas leyes, las llamadas pomposamente leyes de responsabilidad fiscal. Con estas leyes, que fueron impuestas a lo largo y ancho de Latinoamérica, inicio de los 90, Banco Mundial, Fondo Monetario, en el caso del Ecuador, pero en muchos otros países, el gasto público no podía crecer más allá del 3.5%. Así fuera para burocracia, para maestros, para colegios, no podía más crecer más allá del 3.5% anual en términos reales, con una sola excepción, obviamente, el servicio de la deuda, que no tenía techo alguno. Para graficar la barbaridad que esto significaba, si Bill Gates donaba 10.000 millones de dólares al Ecuador, o si descubríamos uranio y nos volvíamos multimillonarios, era ilegal invertirlos. Toda la inversión pública de la que hemos hablado hubiera sido ilegal. ¿Cuál era la economía política? Y estos son los conceptos detrás de estas absurdas leyes y de la supuesta teoría ortodoxa, que cualquier excedente sirva para pagar solamente deuda externa, y el fundamentalismo ideológico de que toda inversión tenía que hacerla el sector privado. Eso era sencillamente esa economía política detrás de estas ridículas leyes. Como les decía, la renegociación de la deuda externa, de los contratos petroleros y el incremento en recaudación de impuestos nos permitió liberar muchos recursos y también nos permitió pagar la deuda fundamental o empezar a pagarla, la deuda social. Mientras que en el 2006 se destinaba 4.8% del Producto Interno Bruto para el sector social, en el 2013 se destina casi el triple, 11.4% del PIB. Y esto es importante, queridos jóvenes, muy importante. El destino de los recursos sociales, y esto se expresa sobre todo a través de los recursos en el presupuesto del Estado,
pero en general el destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. Cuando la mayor parte del presupuesto no iba a educación, sino a pagar hasta anticipadamente, porque esas leyes de responsabilidad social también obligaban hasta a pagar anticipadamente deuda externa, nos demostraban claramente quién manejaba la economía, la sociedad, quién era el poder imperante en el Ecuador. Y ahora los datos nos demuestran de igual forma, claramente, incuestionablemente, que si antes en Ecuador mandaban los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales, ahora manda el pueblo ecuatoriano. Y por ello tenemos logros sociales que nos llenan de orgullo, como el de ser el país de América Latina que mayor cantidad de pobres tiene en la universidad, gracias a que la nueva Constitución estableció la gratuidad de la educación superior, o el estar a la vanguardia a nivel regional y mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidades. Esto lo dirigía nuestro anterior vicepresidente, que él mismo era discapacitado. Personas entre las cuales hemos logrado prácticamente el pleno empleo. Ya existía esta ley, pero no se la aplicaba, la obligamos a ejecutar y la aplicamos también para el sector público. No estaba incluido el sector público, de que toda empresa con más de 20 trabajadores debe tener al menos 4% de trabajadores con alguna discapacidad. Y esto ha logrado prácticamente. Habían chicos con síndrome de Down, habían personas que no podían escuchar, invidentes que eran una carga para su familia, y ahora probablemente son el sostén de su familia, porque hemos prácticamente logrado el pleno empleo entre las personas con discapacidad y discapacidades moderadas, ¿no?, que pueden ejercer alguna actividad económica. Y hablemos de derechos humanos, aunque qué mayor derecho humano que salir de la pobreza, o ser discapacitado y no ser excluido de un trabajo con dignidad. Pero hablemos directamente de derechos humanos. Ecuador es uno de los 7 países de los 34 del continente que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Ustedes saben cuál es el poder hegemónico en la región, por eso me voy a referir a él. ¿Saben cuánto ha firmado Estados Unidos? 0. Ni siquiera ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pese a eso, financia y tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington. Una de las clamorosas contradicciones, de los más graves rezagos de neocolonialismo en nuestra América, y que muchos no se atreven, no osan a decirlo claramente. Ecuador está luchando para aquello. Y como en cualquier Estado de derecho, que esa comisión se ha transformado sencillamente en un instrumento de persecución de gobiernos progresistas. No así la Corte, cuidado, la Corte es otra cosa, la que tiene sede en San José, mucho más técnica, con fundamento jurídico, etc. Lo otro es simple novelería influida por el capital detrás de los medios de comunicación, el onegesismo más absurdo y obviamente toda la política anglosajona. Pagan para controlar a los demás. Y de que el mundo es mundo, el que financia pone las condiciones, ahí no hay donde perderse, queridos jóvenes. Pero en todo caso, como en un verdadero Estado de Derecho, en Ecuador se persiguen delitos, no personas. Pero precisamente porque ya todos somos iguales ante la ley, enfrentamos el ataque de los poderes fácticos que siempre estuvieron por encima de ella, empezando por los medios de comunicación, que jamás pues podían enfrentar un juicio porque quién osaba enjuiciarlo, y ahora hasta pierden juicio y entonces están totalmente desubicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todos somos iguales en Ecuador ante la ley. Y la consecuencia lógica de estos logros es la estabilidad política del país. Ecuador antes de Revolución Ciudadana era ejemplo de todo lo malo. Después de la grave crisis económica de 1999, cuando por el fundamentalismo neoliberal hubo una quiebra generalizada de la banca. ¿Por qué por el fundamentalismo neoliberal? Porque a inicios de los 90 se reforma la ley de instituciones financieras y bajo el supuesto de que solitos los mercados se autorregulaban, eliminaron controles, regulaciones sobre el sector financiero. Se revelaron también que nos llevaron a la quiebra a todos en el 99 por corruptelas, utilizar la plata de los depositantes en obras fastuosas, créditos vinculados, faltas de reserva, etcétera, más algunos errores en la política económica y algunos choques externos. Incluso se congelaron los depósitos en el 99 por un año. Los depósitos de la gente no le permitían sacar sus depósitos para salvar a la banca. Había gente que se suicidaba porque no tenía para llevar al médico a sus hijos.
Esto produjo una de las tragedias más grandes de la historia del país, que es la migración. Ecuador no era país de gran migración y en pocos años nos salieron millones de personas por todos los medios, arriesgando su vida. Se hundían barcos enteros con centenas de migrantes y morían todos, tratando de huir de la tierra que los vio nacer, pero que les había negado un futuro. Sobre todo iban a España por el idioma y porque en ese entonces no se necesitaba visa. Luego, cuando empezaron los flujos migratorios, pusieron la visa Schengen para toda la zona euro. Nosotros siempre hemos recibido a todo europeo con los brazos abiertos. En todo caso, esos pobres ayudaron a sostener la economía con sus remesas, con ese dólar ganado con tanto esfuerzo en Nueva York, el euro en Milán, en Madrid, en Valencia. Y esas remesas alcanzaron más que el promedio de las exportaciones petroleras de los 90 y sostuvieron al país. Y no sé qué hubiera sido el país sin las remesas de migrantes. Y fíjense la paradoja, mandaban unos 2.400, 2.500 millones de dólares en remesas al país y con eso sostenían la economía. Y los banqueros en un par de años ya estaban rompiendo récord histórico en utilidades y mandaban una cantidad similar, pero fuera del país, ¿no? Supuestamente por la prudencia, eufemismo, para disfrazar su falta de fe en su propia patria. En esa crisis la economía decreció 7.6%, el desempleo se disparó a casi el 15%, perdimos la moneda nacional y se adoptó el dólar como moneda de curso legal. Es una cosa que no entiendo. Yo vi un mensaje en Twitter, en las redes sociales, que exijamos lo de Carolina Garzón, que miembro del partido ni sé cuánto. Carolina Garzón es una chica de 21 años colombiana que desapareció en el país. Ha sido una tragedia. Me he reunido varias veces con su familia, se le ha dado todo el apoyo. Tenemos a toda la policía buscándola, se ha ofrecido recompensa. Primera vez que nos enteramos que estaba afiliada a algún movimiento. Pero la mala fe llega a tal límite que quieren insinuar que la ha desaparecido el gobierno ecuatoriano. No sé qué pretende, porque estamos haciendo todo lo posible para encontrar a una joven desaparecida, lo cual es una tragedia para cualquier sociedad, para cualquier ser humano. Entonces son las cosas que no entiendo. Esa es la izquierda que algunas veces tenemos que enfrentarnos, una izquierda falta de escrúpulos, que se inventa cualquier cosa con tratar de lograr su objetivo. Y aquí otro punto importante, queridos jóvenes. Cuando ustedes vean, no esos rostros de amor, de pasión por la patria, por la justicia, como sinceramente lo viene el presidente de la federación de esta universidad, sino esos rostros de odio, amargura, incluso si persiguieran objetivos correctos, no es lo adecuado. El odio, la amargura no lleva a ningún lugar. Si hacemos las cosas, hagámoslas por cariño, compañeros, por pasión, por entrega, por sacrificio, no por revancha, no por amargura, no por odio. Créanme que son de esas cosas que no entendemos, porque sí me mostraron esos Twitter que estaban mandando para que se manifestaran contra la presencia del presidente por la desaparición de Carolina Garzón. Hablen con el padre, la madre de Carolina Garzón, la he recibido varias veces en la presidencia, está muy agradecido con el gobierno. O sea, fue una chica que fue con un grupo de chicos, vendían pulseritas, etcétera, y desapareció misteriosamente. Toda la policía la está buscando, hemos ofrecido recompensa y ahora poco menos somos culpables de esa desaparición. ¿Hasta dónde llega la miseria humana por el odio? ¿No? Realmente es sorprendente. Pero bueno, a esto y mucho más tenemos que enfrentarnos en esta lucha, compañeros. En todo caso, frente a esa debacle económica, se adoptó el dólar como moneda de curso legal. Como siempre, entendimos todas las cosas al revés. La crisis no era culpa de los banqueros, de su incestuosa y perversa relación con el poder político, hicieron una nueva constitución, leyes a su medida, porque ya veían la crisis, para pasársela el costo al Estado y al pueblo ecuatoriano. Y en lugar de llegar a la conclusión de que había que romper esos vínculos entre poder económico y poder político, llegaron a la brillante conclusión de que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente al resto de países y no podemos manejar moneda nacional, y se adoptó, aunque no lo crean, el dólar como moneda de curso legal. Y como les indico, se produjo una migración de millones de ecuatorianos, migración que destrozó familias y sociedad. Y con todo esto, la inestabilidad era tal que hasta el 2007 ningún gobierno había podido acabar su periodo. Y en 10 años tuvimos 7 presidentes. Ecuador era el ejemplo de todo lo malo. Ahora los estudiantes de historia nos quieren muchísimo, porque en 7 años solo ha tenido un presidente y es mucho más fácil aprenderse la historia del Ecuador contemporáneo. Hoy, Ecuador es una de las democracias más estables del continente.
Desde el año 2006, la Revolución Ciudadana ha ganado 10 procesos electorales de manera consecutiva, entre ellos 2 elecciones presidenciales en una sola vuelta, algo impensable en la historia ecuatoriana. Tenemos las más altas tasas de aprobación popular de la historia del país y del continente entero. De acuerdo con la encuestadora mexicana Mitofsky, y por eso sufren más los sufridores, que realiza anualmente una evaluación de la aprobación de 20 mandatarios en América, el presidente ecuatoriano es el único que en todos los años es calificado de sobresaliente, con un apoyo popular de alrededor del 80%, pese a tener 7 años ya en la administración. Latinbarómetro, un estudio de opinión pública realizado anualmente por una fundación chilena en 18 países de América Latina, nos ubica en primer puesto para las categorías de satisfacción con la vida, expectativas económicas positivas de largo plazo, apoyo a la democracia, así como en justicia, en la distribución de riqueza y confianza en el Estado. Imagínense, primer puesto en América Latina en cuanto a confianza en el Estado. El informe califica a Ecuador como una historia de éxito. Como ustedes ven, queridos jóvenes, profesores, autoridades, ciudadanos, se ha consolidado enormemente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones dignas de vida. Este es el llamado milagro ecuatoriano, aunque en desarrollo no existen milagros. Los impresionantes cambios ocurridos son consecuencia básicamente del cambio en las relaciones de poder. Como manifesté anteriormente, en Ecuador ya no mandan unas cuantas élites. Pese a todos nuestros problemas, ya manda el pueblo ecuatoriano. Se ve que aquí hay ecuatorianos. No hagan sufrir más a los sufridores. Queridos jóvenes, dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista. ¿Saben por qué? Porque cuando partió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo fue pagado por el gobierno. En todo caso, si él mismo hubiera sido economista o si un economista hubiese venido con él, habría concluido que lo que hoy llamamos América Latina se iba a desarrollar más exitosamente que América del Norte. Mientras que en ambas regiones abundaban recursos naturales, en la primera, en nuestra América, ya existían sociedades bastante consolidadas, como los incas, mayas y aztecas, y con importantes adelantos tecnológicos, en tanto que en Norteamérica apenas se contaba con tribus seminómadas en su gran mayoría. Y este es uno de los grandes enigmas del desarrollo. ¿Por qué América del Norte se desarrolló y América Latina, que en principio tenía mejores condiciones, cohesión social, civilización, adelantos técnicos, recursos naturales, ¿no?, para el desarrollo, no lo hizo? Las respuestas son múltiples y complejas, como cualquier respuesta para explicar procesos tan complejos a su vez como es el desarrollo. Pero sin duda, una de esas respuestas es la clase de élites que dominaron y dominan a América Latina. Las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién tiene el poder. Esas leyes de responsabilidad fiscal, donde todo tenía techo menos el servicio de la deuda, nos demostraban claramente que el poder lo tenían los acreedores, que no eran extranjeros, gringuitos, eran ecuatorianos. La investigación de la auditoría, de la Comisión de Auditoría de la Deuda, descubrió que muchos de nuestros negociadores iban a negociar deuda externa, eran tenedores de deuda. Es un conflicto de intereses imperdonable. Y esto de que esas instituciones, políticas, programas, depende de quién tiene el poder, ya lo había señalado desde hace muchos tiempos, siglos, el protoeconomista francés liberal para más señas, Frédéric Bastiat, que decía, cito, cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Cierro cita. Queridos jóvenes, el desarrollo es básicamente un problema político. El problema fundamental es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital, las transnacionales o los seres humanos, el mercado o la sociedad. El más grave daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su naturaleza original de economía política.
Nos ha hecho creer que todo es un asunto técnico y al hacer abstracción de las relaciones de poder dentro de una sociedad, nos han vuelto funcionales a los poderes dominantes. Parafraseando a ese gran economista John Kenneth Galbraith, que sabía más por viejo que por economista, ¿verdad? Seguía enseñando casi a los 90 años. El economista que no toma en cuenta las cuestiones de poder es un completo inútil. América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías, e incluso con sus actitudes rentistas impidieron un mayor progreso para ellas mismas. Hoy, a nivel mundial, estamos dominados por los intereses del gran capital, lo que yo llamo el imperio del capital, especialmente el financiero. La falta de regulación, supervisión y capacidad de intervención sobre el sistema financiero internacional, principalmente en Estados Unidos, resultó de una de las mayores crisis económicas y políticas de los últimos años. A los bancos inversionistas se les permitió crecer sin control alguno en una economía de casino y llegaron a ser too big to fail. Allí se acabó el discurso de la no intervención estatal. La crisis significó la reducción del valor de los activos de la clase media en Estados Unidos, principalmente sus viviendas. Pero paradójicamente, luego de la crisis, la fortuna de los más ricos y las ganancias financieras de los bancos se encuentran en un nivel récord, mientras los ingresos de las familias apenas han recuperado su valor previo a la crisis. Esto también está en la raíz de la crisis europea. Todo está en función del capital, sobre todo del capital financiero, con la complicidad de una supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, nos disfrazan ideología como ciencia. Y ya ni siquiera es economía neoclásica, sino que por el fundamentalismo podría llamar economía teoclásica. Se repiten las mismas recetas caducas de autoridad en contra del ser humano y a favor del capital. Los latinoamericanos somos expertos en crisis. Ecuador es experto en crisis, porque la hemos sufrido todas. Y se cometen los mismos errores, porque el problema no es técnico, sino político. Estas políticas se llaman hooverianas, en referencia al presidente norteamericano Herbert Hoover, quien en los inicios de la Gran Depresión norteamericana, en la década de los 30, profundizó la crisis con esta clase de medidas. ¿Por qué no se hace lo obvio? ¿Por qué se repite lo mismo de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. El problema es la relación de poderes. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre el mercado. Y para aquellos que por decir estas cosas, como analogan libertad de mercado con libertad, para aquellos que nos quieren robar conceptos tan sublimes como el de libertad, que entiendan bien, no puede haber libertad sin justicia. No solo aquello, en regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. Y esa justicia no se logrará con una supuesta mano invisible, que como dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, por invisible nadie la ha visto. Por el contrario, la justicia se logrará con manos bastante visibles. La sociedad tomando conscientemente sus decisiones. Es decir, esa justicia se logrará por medio de procesos políticos. Considero que uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados. Los mercados son una realidad económica, pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra es tener sociedades de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad se convierten en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, queridos jóvenes, pero un pésimo amo. Pero las cosas son un poco más complicadas. El problema del desarrollo es que exige muchas condiciones necesarias, pero ninguna en sí misma es suficiente. Existen muchos otros factores, además del político, que determinan el desarrollo de un país, tales como ciencia y tecnología, cultura y valores, y algo muy importante, las restricciones externas. El poder puede estar en manos de las grandes mayorías, alcanzarse la mayor equidad,
pero tan solo tener miseria para repartir. Por ello, los avances tecnológicos como generadores de riqueza son fundamentales para ese desarrollo y ese buen vivir. Es más, considero que los sistemas políticos, económicos y sociales que prevalecerán en el futuro serán aquellos que permitan el mayor avance científico y tecnológico, pero también, y esto es muy importante, su mejor aplicación para el bien común. Ese probablemente es el secreto del éxito de USA, de Estados Unidos y de su sostenibilidad como país, ya que es un país donde el 1% de la población controla casi el 36% de la riqueza y el 10% más rico controla el 75% de la riqueza. Un poder económico tan concentrado normalmente destruye una sociedad, pero ha sido un sistema que indudablemente ha permitido generar grandes avances tecnológicos y con ellos incrementos de productividad e ingreso que han mejorado considerablemente la vida de sus ciudadanos, y por eso se soporta tales niveles de inequidad que se evidencian en época de crisis, cuando escasean recursos, y por eso tenemos los movimientos Occupy Wall Street, etcétera, etcétera. Pero quedaron camuflados tanto tiempo precisamente esas inequidades por el avance técnico y el aumento de productividad. Precisamente como la ciencia y tecnología generan riqueza y sirven para el buen vivir, en Ecuador hemos adoptado una política nacional agresiva para promover el talento humano, la ciencia, tecnología e innovación. Más aún, cuando uno de los problemas más graves del país sigue siendo la baja productividad de su economía. Si quieren, hemos mejorado mucho en eficiencia asignativa. Los recursos han ido a sus usos más valiosos, hidroeléctrica, etcétera. Nos falta mucho todavía en eficiencia productiva, es decir, que cada unidad económica, cada empresa, cada institución pública, mejore mucho su productividad y su eficiencia. No estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnológico, en el cual toda la sociedad tiene que organizarse en función de las necesidades tecnológicas. Se le atribuye a Albert Einstein el haber dicho, cito, temo el día en que la tecnología supere a la interacción humana. El mundo tendrá una generación de idiotas, cierro cita. Pero tampoco creemos en el infantilismo primitivista, según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclore. No solo eso, estos fundamentalismos que rayan en la irresponsabilidad se vuelven funcionales de la nueva e injusta división internacional de trabajo, como veremos más adelante. Por todo esto, para nosotros, la educación es fundamental. De hecho, lo más importante. En valores absolutos, ahora invertimos 4.3 veces más en educación que antes de nuestro gobierno, en el año 2006. Pero también en salud invertimos 4.5 veces más. La salud es importante en sí mismo, pero tiene que ver muchísimo con educación. ¿Por qué? En educación, mientras más temprano se invierte el dólar, mayor retorno origina. Es más eficiente invertir $1 más en desarrollo infantil de 0 a 3 años que en universidades. En universidades ustedes con $1 más pueden adquirir conocimiento. De 0 a 3 años se desarrolla su capacidad intelectual, capacidad física, motricidad y aprenden a aprender. Pero esto empieza incluso desde el vientre de la madre. Y por eso la importancia también de la salud para el proceso educativo. Una madre desnutrida dará a luz un bebé desnutrido, que ya tendrá problemas permanentes en cuanto a crecimiento, capacidad intelectual y motricidad. Por eso tenemos un programa integral de educación que tiene que ver con salud, políticas de nutrición, atención a las madres, a las mujeres embarazadas, atención a niños de 0 a 3 años con desarrollo infantil, de 3 a 5 años con educación inicial, de 5 a 15 años con educación básica, de 15 a 18, no son edades fijas, ¿no? Pero son intervalos de tiempo, 15 a 18 años bachillerato y también universidad, como veremos, ¿no? Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no generamos conocimientos seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Por este motivo, la educación superior también ha sido una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno. Y a lo largo de estos 7 años hemos aumentado las asignaciones presupuestarias para universidades del 1.1% al 2% de su Producto Interno Bruto. Somos el país que más invierte en términos relativos en toda América. Es más del doble del promedio de América Latina, que está en 0.8%. Y superior incluso al promedio de los países de la OCDE, los países más ricos del mundo,
promedio que es alrededor del 1.7%. No puedo detenerme en aspectos cualitativos, pero muchas veces las cifras pueden ser datos vacíos, pero esto implica también grandes reformas cualitativas, porque creemos firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en este poder, en esa ciencia y tecnología, depositamos gran parte de nuestra esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense estas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional, procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas, está condenado al fracaso, ese intento. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda del lucro individual. El desarrollo de la agricultura, por ejemplo, convirtió a la humanidad de nómada en sedentaria. La revolución industrial la transformó de rural en mayoritariamente urbana. Y mucho más recientemente, el espectacular avance en las tecnologías de información transformó a las sociedades industriales en sociedades del conocimiento. Considero que los sistemas políticos, económicos y sociales que prevalecerán en el futuro serán aquellos que permitan el mayor avance científico y tecnológico, pero como manifesté también, y esto es muy importante, su mejor aplicación para el bien común. Pero otro factor fundamental para el desarrollo, cambio en las relaciones de poder, conocimiento y talento humano, otro factor fundamental es el cambio cultural, entendiendo como cultura al conjunto de ideas, creencias, visiones y valores transmitidos socialmente. El enfoque cultural para explicar el desarrollo no es nuevo. Ha sido utilizado por lo menos desde 1905 por Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo que es claro es que en una cultura de la innovación, de saber asumir riesgos, de libertad pero con responsabilidad y excelencia, superando paternalismo y victimizaciones, esa cultura propende al desarrollo y a la misma generación de tecnología e innovación. Y toda sociedad, queridos jóvenes, toda cultura tiene sus valores y antivalores. Por ejemplo, tal vez por la dureza de vida, creo que un latinoamericano está mucho más preparado que un norteamericano para soportar situaciones extremas. De esta forma, si un norteamericano y un latinoamericano se pierden en la selva, probablemente después de un año será este último el que sobreviva. El problema está en que si se pierden en la misma selva 200 norteamericanos y 200 latinoamericanos, después de un año, los primeros ya tendrán su escuelita, sus cultivos, su cancha deportiva, incluso su iglesia, mientras que los latinoamericanos seguiremos discutiendo quién es el jefe. No solo aquello, ante la evidencia de retraso, haremos de los problemas virtudes y diremos que ellos pueden ser más ricos, pero nosotros fuimos más democráticos. Sin embargo, al primer descuido, muchos irán a vivir al barrio anglosajón. Queridos jóvenes, hay que tratarnos duros, hay que ser nuestros principales críticos. Nos falta mucho para aprender a trabajar en equipo. Esa acción colectiva, organizada, planificada, ya sea por solidaridad o interés, como claramente tienen los anglosajones, todavía está en ciernes en América Latina. Lo cual nos lleva a otro problema, la dificultad de que funcione adecuadamente el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Algo que admiro mucho del mundo anglosajón. Y cuidado, la imparcialidad científica no existe. Todos tenemos nuestros gustos, preferencias, que a nadie le quede duda. Yo soy parcializado por América Latina, por la patria grande, por nuestros pobres. Pero eso que jamás les haga perder la objetividad. Y objetivamente hablando, algo que admiro del mundo anglosajón es su pragmatismo y sentido de responsabilidad. Si alguien comete un error, se realiza el análisis correspondiente, se aplican las sanciones del caso y sobre todo se toman los correctivos para que no vuelva a ocurrir el evento. Si en América Latina se comete un error, le vamos a tirar piedras a la Embajada de Estados Unidos. Es decir, la culpa jamás es nuestra, siempre es de los demás. Y de esta forma no establecemos responsabilidades, peor correctivos. Y como dice Einstein, si hacemos siempre las mismas cosas,
obtendremos los mismos resultados. Todos vamos a hablar de cambio en América Latina, de la necesidad de cambiar, pero que cambie el resto, porque yo no tengo nada que cambiar. Y aquí quisiera referirme a uno de los problemas latentes, sobre todo en la región andina, donde el problema indígena es muy serio. El problema indígena en nuestra América es la pobreza, fruto de siglos de exclusión. Pero las víctimas no tienen supremacía moral sobre los no victimizados, tan solo por el hecho de ser víctimas. El haber sido objeto de graves injusticias no hace a nadie ejemplo de buen vivir, no hace a nadie más sabio que el resto. Es más, cayendo en esa soberbia se cometen los mismos errores de los que fueron blancos durante siglos, el egocentrismo. Finalmente, el haber sido víctimas no les exime de responsabilidad en su situación actual. No justifica la ausencia total de autocrítica, no justifica la ausencia de cambio. Esta victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales. Inmovilidad exacerbada por cierta izquierda, muchas veces de buena fe, pero también con bastante demagogia. ¿Qué daño ha hecho el paternalismo en América Latina? Hablar no de pobres, sino de empobrecidos. La mitificación del mundo indígena, su eterna victimización, donde todos los males, que los hay y muchos, son culpa de terceros. Lamentablemente, estos también son antivalores culturales que pueden prevalecer como mecanismos, y de hecho prevalecen, de retraso y subdesarrollo. Necesitamos superar estos antivalores culturales en todas nuestras sociedades, pero me he referido al caso concreto del mundo indígena, donde en nuestros países tenemos grandes problemas, porque les insisto, mientras quieren que todo cambie, ellos no cambian nada, y así se inmovilizan y se perpetúan en el círculo de pobreza. Y eso es fomentado muchas veces desde la izquierda. Tenemos que superar ese temor al cambio en nuestra América, tenemos que superar esa falta de autocrítica. Pero también existen otros problemas para el desarrollo, les decía, hay muchas condiciones necesarias, pero ninguna en sí misma es suficiente. Uno de esos problemas son las restricciones externas que impiden el desarrollo. Esto fue considerado explícitamente, por ejemplo, por la Escuela Estructuralista Latinoamericana, donde Raúl Prebisch incluyó conceptos como el intercambio desigual, expresado en el deterioro de los términos de intercambio, todo lo cual derivó en estrategias de industrialización sustitutiva de importaciones. Hoy continúan esas restricciones externas, que a nadie le quede duda, como la nueva e injusta división internacional del trabajo. Si antes la división internacional del trabajo era los países subdesarrollados produciendo materias primas y los países hegemónicos produciendo bienes industriales con alto valor agregado, ahora esa división se expresa en los países desarrollados generando conocimiento que privatizan y nosotros generando bienes ambientales que los pueden consumir en forma gratuita, que son de libre acceso. Un bien público, permítame introducir un concepto técnico, un bien público en economía es el que no tiene capacidad técnica de exclusión y no tiene rivalidad en el consumo. Ejemplo, un paisaje. Impedir que alguien vea un paisaje significa hacer un muro costosísimo, va a ser una locura, y que una familia disfrute el paisaje no implica que la otra familia no lo pueda disfrutar. Es un bien público. El conocimiento en general también es un bien público. Es decir, técnicamente hablando, no hay capacidad de exclusión. Lo más fácil es copiar un software. ¿Por qué no se lo copia? Porque está patentado. Hay que pagar regalías y en muchos países, en Latinoamérica sobre todo, incluso hay prisión para el que no pague esas regalías. Es decir, se ponen barreras institucionales, porque no hay barreras técnicas para acceder a ese bien. Y por otro lado, si yo utilizo el software, no impido a alguien más de utilizarlo. Es decir, no hay rivalidad en el consumo. Como decía George Bernard Shaw, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, la manzana es un bien privado, y las intercambiamos, entonces tú y yo todavía tendremos cada uno una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces cada uno de nosotros tendrá dos ideas. No hay rivalidad en el consumo. Por eso privatizar un bien público, como el conocimiento, a través de medidas institucionales como las patentes, es perjudicial para la sociedad. Porque si no hay rivalidad en el consumo,
mientras aumente el número de personas que disfrutan de este bien ya creado, mayor será el bienestar social. Esta es una de las famosas fallas de mercado. Un ejemplo dramático de la privatización del conocimiento y de la exclusión forzada es el alto costo de ciertas medicinas, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El principio aparentemente pragmático de la privatización del conocimiento, además de su ineficiencia social ya demostrada, no es otra cosa que el sometimiento de los seres humanos al capital, porque hay maneras más eficientes de incentivar la producción de conocimiento sin necesidad de privatizarlo. Una alternativa es una mayor participación de la academia y del mismo sector público en esa generación de conocimiento. Otra alternativa es que el Estado compense la creación del conocimiento de parte privada, con fines de lucro. Usted, una nueva medicina, etcétera, compensamos su inversión, una justa ganancia, y de esta manera ese bien estaría a disposición de toda la humanidad. El gran problema de todas estas alternativas es que tienden a socavar los fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital. Pero mientras que son principalmente los países ricos los que producen conocimiento, ciencia, tecnología, nuestros países también producen bienes públicos, en este caso bienes públicos ambientales. Pero aquí, por todo el aire puro, por ejemplo, en el caso de Ecuador, por todo el aire puro que genera la selva amazónica, pulmón del planeta sin el cual la vida humana sufriría un grave deterioro, los países de la cuenca amazónica no recibimos ninguna compensación. Mientras que a su vez los mayores contaminadores globales no pagan absolutamente nada por consumir nuestros bienes ambientales. Y se cree algunas veces que la producción, la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa, no en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos, y que es el costo relevante, llamamos el costo de oportunidad. Hoy muchos exigen sin ninguna solvencia moral, como estos chicos que gritaban aquí fuera, que no se explote el petróleo en la Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria. Esta es la nueva división internacional del trabajo. Y también, queridos jóvenes, es un problema político, en este caso relaciones de poder a nivel internacional. Para ilustrar mi punto, imaginen por un momento, si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores, los consumidores de esos bienes ambientales. Seguramente ya nos habrían hasta invadido para obligarnos a pagar una justa compensación, entre comillas, y todo en nombre de la civilización, los derechos, etcétera. Estimados jóvenes, estudiantes, amigos, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está orientado a servir a los intereses de los más poderosos y abundan los dobles estándares. Los bienes públicos globales producidos por los países pobres, tales como los bienes ambientales, deben ser gratuitos, mientras que los bienes públicos producidos por los países hegemónicos deben ser pagados con la imposición de barreras institucionales como las patentes. Solo compensando los bienes ambientales habría una redistribución del ingreso sin precedente a nivel mundial que aliviaría gran parte de la pobreza en los países del tercer mundo. Pero este es nuevamente un problema de relación de poder, esta vez a nivel mundial. Los grandes contaminadores no firman Kioto, pero en nuestros países hay cárcel si no pagas regalías por un producto patentado. ¿Y saben qué es lo más triste? Como estos chicos que gritaban aquí afuera, que muchas veces los mismos países pobres participan con entusiasmo en estos mecanismos tan absurdos y ni siquiera entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el rol asignado por esta nueva división del trabajo. Por ejemplo, como manifiesta nuestro querido amigo Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano y uno de los más grandes pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo. Cito, es de su libro Geopolítica de la Amazonía, cito, varias ONGs no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico. Cierro cita.
Y muchos le hacen el juego a esas barbaridades y creen que la miseria es parte del folclore. Por favor, queridos jóvenes, una familia, por indígena que sea, en el siglo XXI, sin comunicaciones, sin salud, sin educación, con baja esperanza de vida, eso no puede ser parte de la cultura. Eso es parte de la injusticia. Eso no es folclore, es miseria y no puede ser tolerado. Pero algunos defienden eso. Algunos defienden eso. Para tener donde turistear durante las vacaciones y tomarse una foto pintoresca, ¿no? Queridos jóvenes, invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, superaremos de forma inteligente, humana, soberana la economía extractivista que todos queremos superar. Pero no es el absurdo dejar de sacar nuestro petróleo, nuestro oro, dejar de aprovechar nuestros recursos. Lo más probable es que superemos la economía extractivista para volver a la economía recolectora. Lo inteligente es el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para esa ciencia, tecnología, talento humano, como las 8.000 becas que ha dado la Revolución Ciudadana para talentos ecuatorianos que se están formando en las mejores universidades del mundo. No podemos ser mendigos sentados en costales de oro. Esos recursos naturales son la gran oportunidad para no someternos a esa nueva e injusta división internacional de trabajo que nos quieren imponer. Somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país pequeño y que no podemos cambiar ese injusto orden mundial, pero tampoco vamos a aceptar pasivamente el papel que nos han asignado en la nueva división internacional del trabajo. Queridos jóvenes, queridas autoridades de esta universidad, queridas profesoras, profesores, queridas amigas y amigos, el poeta costarricense Jorge de Bravo cantaba la justicia en su poema Nocturno sin Patria. Que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire. El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, la superación de las crisis, el desarrollo para los países pobres, es una lucha política que empieza por liberar a las grandes mayorías del dominio de las élites, lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital, de la sociedad humana sobre el mercado. Como decía Stefan Hessel en el 2010, en su libro Indignados, escrito con mucha indignación frente a la crisis europea, todo un personaje, Stefan, fue parte de la resistencia francesa, murió hace un par de años, pero en ese entonces era el único redactor aún vivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Decía Stefan en su libro, cito, el hombre no debe perder la facultad de indignación y el compromiso que le sigue. Queridos jóvenes, estudien con ciencia y con conciencia, indígnense, pero con ilustración, no con mediocridad. Como decía Rabindranath Tagore, no solo hay que querer, hay que saber el camino. Estudien con ciencia y con conciencia. Y como dice Hessel, indignados jóvenes, indignados. Muchas gracias y hasta la victoria siempre.